Alejandro Magno, conquistador. Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno, 356 a.C. 323 a.C., también se llamaba Iskender en Asia. Los griegos creían que Alejandro, por parte de padre, era descendiente del héroe griego Heracles y por parte de madre, de Eaco, antepasado de los héroes Aquiles y Áyax. Su padre, el rey Filipo de Macedonia, había formado un ejército muy fuerte de soldados profesionales, que practicaban todos los días, algo inusual en la época porque la profesión de soldado era un trabajo a tiempo parcial. El ejército macedonio disponía de una nueva táctica. Los soldados de infantería contaban con excelentes escudos de gran tamaño, y los soldados se colocaban uno al lado del otro formando un grupo cerrado. Entre los escudos se clavaban lanzas muy grandes. Así avanzaban como un gran tanque metálico. Esta formación se llamaba falange. El objetivo de su padre era conquistar el imperio persa, que estaba al borde del colapso. Cuando su padre, Filipo, era aún muy joven, se enamoró de Olimpia cuando ambos fueron iniciados en las ceremonias religiosas de Samotracia. Su padre y su madre habían muerto y pronto se casó con ella, tras recibir el consentimiento de su hermano, Arimbas. La noche anterior a la consumación del matrimonio, la novia soñó que un rayo caía sobre su vientre y encendía un gran fuego, cuyas llamas se extendían por todas partes y luego se apagaban. Algún tiempo después, Filipo de Macedonia soñó que sellaba el cuerpo de su esposa, y que el sello se asemejaba a un león. Un vidente le aseguró que el significado del sueño era que la reina estaba embarazada de un hijo, que un día demostraría que era tan valiente como un león. Además, se encontró una serpiente tumbada junto a Olimpia mientras dormía. Sin embargo, esto hizo que Filipo temiera los celos del dios que yacía junto a su esposa en forma de serpiente. Como resultado, empezó a prestar menos atención a su esposa, por lo que dejó de ir a su dormitorio para hacer el amor con ella tan a menudo. Otra historia, sin embargo, es que las mujeres de Macedonia eran muy adictas a los ritos místicos y orgías de Dioniso desde tiempos muy antiguos en el monte Haemus, donde se celebraban rituales extravagantes y supersticiosos. Olimpia, según esta historia, llena de inspiración divina, se decía que era más fanática que otras mujeres, y los realizaba de una manera salvaje. Consistía en enroscarse alrededor de grandes serpientes domesticadas, que a veces salían reptando de la hiedra, o alrededor de las lanzas y coronas sagradas de las mujeres. Algo que los hombres no soportaban ver porque les asustaba mucho. Algo que los hombres no soportaban ver porque les asustaba mucho. Sin embargo, tras su visión, Filipo envió un emisario a Delfos para consultar el oráculo de Apolo. El oráculo le ordenó sacrificar a Amón, el dios egipcio, por encima de todos los demás dioses y adorar a Dios con la máxima reverencia, pero también le dijo que perdería el único ojo que había utilizado para espiar a hurtadillas por la rendija de la puerta, cuando vio al dios en forma de serpiente tumbado en el sofá junto a su esposa. Alejandro nació el 20 de junio o julio del año 356 a.C., el día en que el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas, mientras la sacerdotisa asistía al nacimiento de Alejandro. Todos los adivinos orientales que se encontraban entonces en Éfeso, y vieron la ruina del templo, lo tomaron como una señal de un nuevo desastre. Salieron corriendo, se dieron bofetadas en la cara y gritaron a voz en grito que aquel día traía un gran desastre para Asia. Pero a Filipo, que acababa de tomar Potidaea, le llegaron de golpe tres buenas noticias. La primera, que Parmenio había derrotado a los ilirios en una gran batalla. La segunda, que su caballo de carreras había obtenido una victoria en las Olimpiadas, y la tercera, el nacimiento de Alejandro. Estas cosas, naturalmente, le hicieron feliz y para mayor satisfacción, los videntes le aseguraron que un hijo cuyo nacimiento coincidiera con 3 victorias era inconquistable. El aspecto de Alejandro que un hijo cuyo nacimiento coincidiera con 3 victorias era inconquistable. El aspecto de Alejandro está mejor representado por las imágenes que de él hizo Lisipo. Este artista observó con precisión su cuello, ligeramente inclinado hacia la izquierda,
y la mirada lánguida de sus ojos. Su pecho y su rostro tenían un color rojizo. Además, olía bien. A diferencia del actor de la película, como la mayoría de los macedonios, tenía el pelo negro y un ojo marrón oscuro en el lado derecho. Algunos afirman que su ojo izquierdo, sin embargo, era azul. El calor de su cuerpo le hacía propenso a beber mucho y a estar irritable. Pero ya tenía un fuerte autocontrol cuando aún era un niño pequeño, y esto se evidenciaba en el hecho de que, aunque era impetuoso en otros asuntos, siempre fue reticente con respecto a los placeres del cuerpo. Los manejaba con gran moderación, mientras que su mente era más seria y elevada de lo que cabría esperar a una edad tan temprana. Por ejemplo, no buscó la fama a cada oportunidad como hizo su padre Filipo, que siempre quiso hacer alarde de su elocuencia hasta la pedantería, y que hizo grabar en sus monedas las victorias de sus carros en los Juegos Olímpicos. No. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a participar en las carreras de los Juegos Olímpicos porque sabía correr bien, respondió, sí, si hubiera reyes como participantes. Cuando tenía unos 9 años, una vez recibió a los enviados del poderoso rey de Persia, que llegaron durante la ausencia de su padre Filipo, y entabló conversación con ellos. Se ganó su afecto con su amabilidad, y no haciendo preguntas infantiles o triviales, sino preguntas sobre la longitud de los caminos y el carácter del viaje por el interior de Asia, sobre el carácter de su rey, qué clase de guerrero era, y cuál era la fuerza y el poder que podían reunir los persas. Por ello, los enviados quedaron asombrados y llenos de admiración, y consideraron que las tan cacareadas habilidades de Filipo no eran nada en comparación con las de su hijo, que las demostraba a tan temprana edad. En cuanto se enteró de que Filipo había tomado una ciudad famosa o había salido victorioso de una batalla concreta, Alejandro no se alegró mucho de oírlo, sino que dijo a sus camaradas, «Muchachos, mi padre lo ha previsto todo de antemano, y para mí no dejará ninguna oportunidad de llevar a cabo una acción grande o brillante, que yo podría emprender con vuestro apoyo». Como le importaban más las grandes hazañas y la fama que el placer y la riqueza, pensó que los éxitos de su padre acabarían con los suyos. Como tutor y educador personal, fue designado Leónidas, hombre severo y pariente consanguíneo de Olimpia. Leónidas le dio una educación casi militar, espartana, para que no se malcriara y para que soportara y superara con facilidad las penurias y dificultades. El caballo bucéfalo. Bucéfalo significa cabeza de buey. Un día, cuando Alejandro tenía 10 años, alguien vino con un caballo llamado Bucéfalo, para vendérselo a Filipo de Macedonia por 13 talentos, igual a aproximadamente 500.000 euros. Filipo y su compañía y también Alejandro, bajaron al campo de abajo para ver el caballo y probarlo. Pero el semental resultó ser tan feroz e ingobernable, que ya se encabritaba si alguien intentaba montarlo, y no escuchaba ni la voz de Filipo ni la de ninguno de los otros jinetes. Ante eso, quisieron llevarse el caballo por completamente inútil e inservible. Pero Alejandro, de pie, dijo, «Qué hermoso caballo están perdiendo que por falta de destreza y valor no se atreven a montar». Filipo al principio no prestó atención a lo que decía, pero cuando repitió varias veces lo mismo, «atreven a montar». Filipo al principio no prestó atención a lo que decía, pero cuando repitió varias veces lo mismo, y le atormentaba la idea de que se llevara el caballo, le dijo, «A veces lo haces mejor que los que son mayores que tú, a veces sabes más y puedes manejar el caballo mejor que ellos». «Puedo manejar este caballo mejor que los otros», dijo Alexander. «Y si no, ¿qué castigo quieres por tu desconsideración?». «Entonces pagaré todo el precio del caballo», dijo Alexander. Ante eso toda la empresa se echó a reír. Pero en cuanto padre e hijo acordaron la apuesta, Alejandro corrió inmediatamente hacia el caballo, agarró las riendas y lo condujo por la cabeza hacia el sol, pues se había dado cuenta de que el caballo se inquietaba al ver su propia sombra y temía sus movimientos. Y tras tranquilizar un poco al caballo de esta manera, lo acarició con la mano. Viendo que recobraba el valor, se despojó de su capa y saltó ágilmente sobre su lomo. Cuando se sentó sobre el caballo,
Poco a poco tiró de las riendas muy suavemente y lo sometió sin golpearlo ni apremiarlo. Y cuando vio que el caballo ya no tenía miedo ni se enfadaba e incluso quería correr, lo dejó galopar a toda velocidad, y lo apremió con fuerza de mando y también con el talón. Al principio, Filipo y sus amigos enmudecieron de miedo ante el resultado, pero cuando Alejandro se dio la vuelta y regresó cabalgando orgulloso y eufórico por lo que había hecho, todos estallaron en fuertes vítores y aplausos. A su padre se le saltaron las lágrimas de alegría y, cuando Alejandro bajó del caballo, lo besó y le dijo: «Oh hijo mío, se te debe dar un reino digno de ti, pues Macedonia es demasiado pequeña para ti».